hacia la tuberosidad anterior de la tibia. El otro músculo de la cara anterior del muslo es el sartorio, que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y se cruza de arriba hacia abajo y hacia adentro, cruzando en forma inclinada al muslo para insertarse en la tuberosidad interna de la tibia, también llamado tubérculo de Jardín, junto con el semitendinoso y junto con el recto interno, formando entre los tres la llamada pata de ganso. Los músculos abductores, o sea, los que juntan los muslos, los que juntan las rodillas, esos se integran en la pelvis y se insertan en el trocánter del fémur. Se dirigen sobre todo del pubis, de la rama horizontal del pubis, de la rama vertical del isquion hacia la porción del fémur. El tensor de la fascia lata, que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, desciende un pequeño músculo que se continúa con una aponeurosis muy amplia que cubre toda la cara externa del muslo y se va a insertar hacia abajo hasta el peroné. Muy bien, vamos a hablar ahora de los músculos de la pierna. Bueno, en la cara posterior del muslo se encuentra el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural, y el recto interno que se encuentra en la cara interna del muslo. Semitendinoso, semimembranoso y bíceps crural, en la parte posterior del muslo. Ahora vamos a ver los músculos de la pierna. Se insertan en la parte inferior del fémur, en la tibia y en el peroné. Recordemos que la tibia arriba tiene una superficie que se llama meseta tibial, formada por dos partes para cada cóndilo del maxilar, del cóndilo del fémur. El peroné no participa de la articulación de la rodilla. Se articula solamente con la parte externa de la tibia y abajo también con la parte externa de la tibia. Tampoco participa en la articulación iliotarsiana de aquí del tobillo. La tibia tiene una cara externa y una cara interna y un filo en medio que lo conocemos como espinilla. Es la unión de la cara externa con la cara interna y una cara posterior, o sea que tiene forma de prisma triangular con una cara externa, una cara interna y una cara posterior. Aquí tenemos la relación de los músculos de la parte anterolateral y la parte posterior. Son dos grupos musculares, uno en la parte externa y anterior de la pierna, que se divide a su vez en dos partes. Y aparte, el músculo de la parte posterior, que son los gemelos, el sóleo, el plantar delgado, que están aquí en la parte posterior de la pierna, formando el tendón de Aquiles. El grupo anterolateral, el anterior y el lateral. A ver, Jimena, lee los músculos, la lista de los anteriores, los laterales y los posteriores. Anterior. 1. Tibial anterior. Extensor largo de los dedos. Extensor largo del dedo gordo. Tercer peroneo. Lateral. Peroneo lateral largo. Peroneo lateral corto. Posterior. En la parte posterior. Gemelos. Sóleo. Plantar delgado. Popliteo. Flexor común de los dedos del pie o flexor tibial. Flexor propio del dedo gordo o flexor peroneo.
tibial posterior. A ver, repítelos. El grupo anterior y el grupo lateral. Repítelos. Anterior, tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo. Tercer peroneo. Lateral, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. En la parte posterior, Posterior, gemelos, sóleo, plantar delgado, popliteo, flexor común de los dedos del pie o flexor tibial, flexor propio del dedo gordo o flexor peroneo, tibial posterior. el flexor común de los dedos se inserta en la tibia y el que va para el dedo gordo nada más se inserta en el peroneo y el tibial posterior. A ver, Rodrigo, lee los músculos de la pierna. Músculos de la pierna. Grupo anterior. Tibia anterior. Condilo lateral. Porción lateral de la tibia y membrana interósea. Interósea. Al cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. El cuneiforme es uno de los huesos del tarso. Recordemos que son el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuneiforme y los 3 cuboides. Son 7 huesos nada más. En el carpo son 8. En el tobillo nada más son 7. El calcáneo, el astrágalo, el escafoides y el cuboides y los 3 cuneiformes. Entonces, el tibial anterior va del cóndilo lateral de la tibia, cóndilo lateral y porción lateral de la tibia y de la membrana interósea que está entre la tibia y el peroné. De ahí al hueso cuneiforme medial. Son 3 cuneiformes. Va al de en medio y a la base del primer metatarsiano. A ver, el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos, condilo lateral de la tibia y superficie medial del peroné a las falanges. Media distal de los 4 dedos del pie laterales. Extensor largo de los dedos del gordo. Superficie interior del peroné y membrana interósea de las falanges distales del dedo gordo del pie. Tercer peroneo. Peroneo. Tercio interior del peroné al dorso de la base del quinto metatarsiano. Grupo lateral. Peroneo lateral largo, cabeza y tercios las superiores del peroné con informe medial y la base del primer metatarsiano. Peroné lateral corto. Parte interior del peroné de la base del quinto metatarsiano. Inervación. Están inervados por el nervio peroneo profundo del grupo anterior y peroneo lateral superficial del grupo lateral. A ver, Rafael Felipe, lee el grupo posterior. Grupo posterior. Superficiales. El gastrocnemio, gemelos, cara lateral del cóndilo lateral del fémur y en la superficie poplítea del fémur y cóndilo medial. Sóleo y plantar delgado. El sóleo en la cabeza y la línea del sóleo del peroné y en el borde medial de la tibia. Los 3 haces se juntan y forman el tendón calcáneo, Aquiles, al hueso calcáneo. Tendón de Aquiles. Grupos profundos. El popliteo del cóndilo femoral lateral a la parte posterior de la tibia, el flexor largo de los dedos del pie o flexor tibial de la parte posterior de la tibia a las falanges distales de los 4 dedos laterales. El flexor largo del dedo gordo o flexor peroneo de la superficie posterior del peroné a la base de la falange distal del dedo gordo. El tibial posterior de la parte posterior de la tibia y peroné y la membrana interósea a la tuberosidad navicular, cuboides y cuneiforme y base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. A ver, repítelo otra vez, todos. El gastrocnemio, gemelos, cara lateral del cóndilo lateral del fémur y en la superficie poplítea del fémur y cóndilo medial, sóleo y plantar delgado.
sóleo en la cabeza y la línea del sóleo del peroné y en el borde medial de la tibia. Los tres haces se juntan y forman el tendón calcáneo, Aquiles, al hueso calcáneo. Grupos profundos. El popliteo del cóndilo femoral lateral a la parte posterior de la tibia. El flexor largo de los dedos del pie o flexor tibial. De la parte posterior de la tibia a las falanges distales de los 4 dedos laterales. El flexor largo del dedo gordo o flexor peroneo de la superficie posterior del peroné a la base de la falange distal del dedo gordo. El tibial posterior de la parte posterior de la tibia y peroné y la membrana interósea a la tuberosidad navicular cuboides cuneiforme y base del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. A ver, los retináculos del tobillo. Lee Oscar y Manol. La extremidad inferior. Son estas bandas que atraviesan aquí, igual que en el carpo, unas bandas laterales que cubren para que los tendones den vuelta y puedan irse hacia los dedos y hacia los metatarsianos. A ver, lee esos retináculos. Retináculos del tobillo, ligamentos anulares. La extremidad inferior de la fascia del pie es reforzada en el tobillo por los retináculos. Estos son espesamientos fibrosos que constituyen verdaderas vainas a los tendones de los músculos extensores, flexores y peroneos. Son conocidos también como ligamentos anulares del tarso. Los retináculos se aplican a los tendones de los músculos que pasan de la región de la pierna al pie contra los planos osteoarticulares del tobillo. Se dividen en anteriores, superior e inferior de los músculos extensores, laterales, superior e inferior de los músculos peroneos y medial, retináculo de los músculos flexores. Vamos a ver la irrigación y la inervación de la parte posterior de la pierna. A ver, Melanie, lee la inervación de la parte posterior de la pierna. Estos músculos del compartimiento posterior están irrigados por la arteria tibial posterior, rama de la arteria poplitea y por la arteria peronea. Están inervados por el nervio tibial, que es la rama más grande terminal del nervio ciático. A ver, Marta Patricia, lee la irrigación e inervación de la pierna en la parte anterior. Irrigación e inervación de los músculos de la pierna. Anterior. 1. Tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor propio del dedo gordo y el tercer peroneo, irrigados por la arteria tibial anterior, inervados por el nervio peroneo profundo. Externa. Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto con irrigación. Ramas perforantes de la arteria tibial anterior, inervados por el nervio peroneo y superficial. Posterior. Gastrocnemio, sóleo, popliteo, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior, irrigados por la arteria tibial posterior, rama de la arteria poplitea, y por la arteria peronea, rama de la arteria tibial, la cual también irriga los músculos del compartimento lateral, inervados por el nervio tibial, que es la rama de mayor tamaño del nervio ciático. Vamos a ver ahora los músculos del dorso del pie. Son los que están entre los metatarsianos y entre las falanges. En la mano, recuerden que se llaman los lumbricales y los interóseos. A ver, Marta Patricia, lee los músculos del dorso del pie. Son los músculos dorsales de los espérame, pies. Son los músculos que están por encima del pie. Los otros son los plantares. Los del dorso del pie son extensores y los de la planta del pie son flexores. A ver, síguele. Músculos dorsales de los pies.
Cuadrado plantar. Superficie plantar del calcáneo al margen lateral del flexor largo de los dedos. Lumbrical del pie. Tendones del flexor largo de los dedos a la cara medial de los 4 dedos laterales. Extensor largo del dedo gordo. Del peroné a la falange distal del dedo gordo del pie. Extensor largo y peroneo. Del peroné a la base del quinto metatarsiano. Extensor corto de los dedos. Del calcáneo y del retináculo extensor a los tendones extensores de los 4 dedos laterales. Extensor corto del dedo gordo. Del calcáneo y retináculo extensor a la base de la cara dorsal de la primera falange del dedo gordo. Músculos interóseos dorsales. De los lados de los metatarsianos a la base de las falanges proximales de los dedos 2, 3 y 4. Músculos interóseos plantares. Base de los metatarsianos 3, 4 y 5 a las falanges de los dedos 3, 4 y 5. Tenemos los dibujos de los tendones pasando por debajo de los retináculos. Son los retináculos cruzados de la parte del tobillo y que van a insertarse a las falanges de los ortejos de los dedos. El flexor propio del pulgar, el flexor común de los dedos, el extensor del meñique, son los músculos que se encuentran en el dorso del pie. Son músculos extensores. A ver, lee Mariana, los músculos extensores. Cuadrado plantar, lumbrical del pie, extensor largo del dedo gordo, extensor largo y peroneo, extensor corto de los dedos, extensor corto del dedo gordo, músculos interóseos dorsales. Vamos a ver los de la planta del pie, son músculos flexores. A ver, María Fernanda, lee los músculos plantares de los pies. Músculos plantares de los pies. Planta del pie. Abductor del dedo pequeño. Flexor corto del dedo pequeño. Oponente del dedo pequeño. Flexor corto plantar. Accesorio del flexor largo. Lumbricales del pie. Interóseos del pie plantares. Abductor del dedo gordo del pie. Flexor corto del dedo gordo y abductor del dedo gordo. Vamos a ver ahora la descripción de estos músculos. A ver, vuélvanlos a leer. Los de la planta del pie. Planta del pie. Abductor del dedo pequeño. Flexor corto del dedo pequeño. Oponente del dedo pequeño. Flexor corto plantar. Accesorio del flexor largo. Lumbricales del pie. Interóseos del pie plantares. Abductor del dedo gordo del pie. Flexor corto del dedo gordo. Abductor del dedo gordo. ¿Qué acción tiene el aductor del dedo gordo? ¿Quién me lo dice? Juntarlo con el dedo siguiente, con el segundo dedo. Ese es el aductor. Y el abductor del dedo gordo, abductor que está arriba, ¿qué acción tiene? ¿Para? El abductor. Abduce el dedo gordo. ¿Cómo? Abduce el dedo gordo al dedo gordo y lo flexiona. No, no lo flexiona. La abducción no es flexión. La abducción es hacerlo hacia afuera, abrirlo. Cuando tú abres los dedos del pie, ábrelos en tu pie ahorita para que lo sientas, son los músculos abductores. Y cuando los juntas los dedos, son los aductores. Es la acción que tienen principalmente los aductores y aductores y los lumbricales, los que están aquí en medio de los interóseos, juntan los dedos, los lumbricales, se insertan en la cara interna de los metatarsianos y van hacia las falanges. Son los aductores o interóseos plantares también,
Son todos los que están aquí en la planta del pie. A ver, María Fernanda, lee los músculos plantares del pie. Músculos plantares de los pies. Abductor del dedo pequeño. Tuberosidad del calcáneo a la base de la primera falange y del quinto dedo. Flexor corto del dedo pequeño. Base del quinto metatarsiano a la base de la primera falange del dedo pequeño. Oponente del dedo pequeño. Se inserta en el borde externo del quinto metatarsiano al cual cubre, para terminar en la extremidad posterior de la primera falange del dedo pequeño. Flexor corto de los dedos. Tubérculo del calcáneo a los dos lados de la base de la segunda falange de los 4 dedos laterales. Accesorio del flexor largo. De la tibia a la base de las segundas falanges y los 4 dedos laterales. A ver, Josué, lee los músculos de la planta del pie. Lumbricales del pie. De los tendones del flexor largo de los dedos a la cara medial de los 4 dedos laterales. Interóseos plantares. Lados mediales a los metatarsianos 3, 4 y 5 a las bases de las falanges de los dedos 3, 4 y 5. Abductor del dedo gordo del pie. Tuberosidad del calcáneo, retináculo flexor y aponeurosis plantar a la parte medial de la primera falange del dedo gordo. Flexor corto del dedo gordo, de la superficie plantar del cuboides y del cuneiforme a ambos lados de la base de la primera falange del dedo gordo. Abductor del dedo gordo. Tiene 2 cabezas, la oblicua en los metatarsianos 2, 3 y 4 y la transversa de los ligamentos de la articulación metatarso-falángica, a la parte lateral de la base de la primera falange del dedo gordo. A ver, vamos a repasar otra vez los músculos de la planta del pie. A ver, Jimena, lee los músculos de la planta del pie. Planta del pie. Abductor del dedo pequeño. Flexor corto del dedo pequeño. Oponente del dedo pequeño. Flexor corto plantar. Accesorio del flexor largo. Lumbricales del pie. Interóseos del pie plantares. Abductor del dedo gordo del pie. Flexor corto del dedo gordo. Abductor del dedo gordo. Ahora sigue leyendo los músculos del dorso, o sea, de la parte de arriba del pie. Léele. Cuadrado plantar. Superficie plantar del calcáneo al margen lateral del flexor largo de los dedos. Lumbrical del pie. Tendones del flexor largo de los dedos a la cara medial de los 4 dedos laterales. Extensor largo del dedo gordo. Del peroné a la falange distal del dedo gordo del pie. Extensor largo y peroneo. Del peroné a la base del quinto metatarsiano. Extensor corto de los dedos. Del calcáneo y del retináculo extensor a los tendones extensores de los 4 dedos laterales. Extensor corto del dedo gordo. Del calcáneo y retináculo extensor a la base de la cara dorsal de la primer falange del dedo gordo. Músculos interóseos dorsales. De los lados de los metatarsianos a la base de las falanges proximales de los dedos 2, 3 y 4. Músculos interóseos plantares. Base de los metatarsianos 3, 4 y 5 a las falanges de los dedos 3, 4 y 5. La circulación de los miembros inferiores
Ya hablábamos ayer de la del muslo. La arteria aorta se bifurca en dos arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda. La ilíaca, a su vez, se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca interna se queda en el abdomen para irrigar a los músculos de la pelvis, a los músculos y a los órganos de la pelvis, al recto, al útero, al ovario, a las trompas, a la próstata, a la vejiga, etc. Y la ilíaca externa pasa por debajo del arco crural y cambia de nombre y se convierte en arteria crural o femoral. La femoral da la arteria femoral profunda para la parte posterior del muslo y da ramas para todos los músculos de la cara anterior del muslo, para el cuádriceps, para el flexor corto, para el flexor largo, para el sartorio, en fin, para todos los músculos de la cara anterior del muslo. Al pasar por el canal de Hunter, que es un hueco que deja la inserción del aductor mayor, se inserta en tres partes, en la parte de la porción externa de la lámina rugosa, de la lámina de la línea áspera. Ahí se va insertando por tres tendones, dejando un hueco. El inferior se llama canal de Hunter. Ahí la arteria femoral cambia de nombre y se transforma en arteria poplitea. La arteria poplitea recorre todo el hueco popliteo y se divide en dos arterias, en la tibial profunda y la tibial superficial. Y más abajo da la poplitea, da la cubital. Entonces, de ahí hacia la pierna ya viene la irrigación de los músculos de la parte anterior superior, anterior y lateral, y de la parte posterior. La parte anterior y lateral la irriga la arteria tibial anterior y la parte posterior la irriga la arteria tibial posterior y ramas de la peronea. Vamos a ver la descripción. Irrigación de los músculos de los pies. A ver, Josué, lee la irrigación de los músculos de los pies. La irrigación de los músculos de los pies está dada por las ramas de la tibial posterior y de la arteria peronea, que se continúan de las malleolares, las metatarsianas, y en el dorso y en la planta forman arcos arteriales superficiales y profundos con ramas digitales para los dedos. Igual que pasa en las manos, se une la tibial posterior con la tibial anterior y con la peronea, y de ahí salen ramas para los dedos. Y vemos los arcos que se forman y las ramas para los dedos. Aquí tenemos las ramas, las dos ramas que cubren la planta del pie, la parte externa y la parte interna. Aquí tenemos aquí hay una arteria que se llama la dorsal del pie, que es una arteria que sirve para palpar el pulso. Cuando están operando, por ejemplo, que no pueden palpar en los brazos o en la muñeca, se palpa el pulso en las carótidas o se palpa el pulso en el pie, en la tibial, en la dorsal del pie. Vamos a ver cómo se inervan los miembros inferiores, el plexo lumbar y el plexo sacro. Ya dijimos que en términos generales, el plexo lumbar da ramas para el abdomen y ramas para la parte anterior de las extremidades inferiores. Y la porción del sacro con el nervio ciático son los que inervan la parte posterior de los miembros inferiores. Las ramas del plexo lumbar en el abdomen son el abdomen genital mayor y el abdomen genital menor, la femorocutáneo y la genitocrural de la rama L2. Las 3, 4 y 5 se unen y dan dos ramas, la
crural y la obturatriz, que son las ramas terminales. Son las ramas abdominio genital mayor y abdominio genital menor, la femorocutánea y la genitocrural, y luego la obturador y la crural. Son las ramas del plexo lumbar. A ver, Mireya. ¿Qué tal, Mireya? Lee plexo lumbar y sacro. Plexos lumbar y sacro. El plexo lumbar está formado por las raíces anteriores de los nervios lumbar 1 al lumbar 5. La raíz lumbar 1... Una aclaración. Los plexos se forman por las raíces anteriores. Los nervios, al salir de la médula, sale una raíz anterior y una raíz posterior que se une y forma una raíz ya mixta. Esa raíz mixta sale por el agujero de conjugación en la región lumbar y por los agujeros sacros. Ahí salen separadas las anteriores por los agujeros de adelante y las posteriores por los agujeros de atrás, y luego se unen y forman los nervios sacros. Esos nervios lumbares y sacros se dividen a su vez en ramas posteriores y en ramas anteriores. Las ramas posteriores son para inervar los músculos paravertebrales, o sea, los músculos que están alrededor de la columna vertebral, y se introducen e inervan a las meninges y a los elementos intramedulares, intrarraquídeos. Y las ramas anteriores son las que forman los plexos, las ramas anteriores de los nervios lumbares y de los nervios sacros y coxígeos. Son las que forman los plexos. Síguele. La raíz lumbar 1 da dos ramas, la ileoinguinal y la iliohipogástrica, abdominio genital mayor y menor. La raíz lumbar 2 da las ramas genitofemoral y la cutáneo-femoral lateral, genitocrural y femorocutánea. La unión de las ramas L3, L4 y L5 da dos ramas terminales, el nervio obturador y el nervio femoral. ¿Femoral o crural? El plexo sacro da sus dos ramas terminales más importantes, el nervio ciático para inervar la cara posterior en los miembros inferiores y los nervios pudendos que inervan el periné y los nervios glúteos superior e inferior. Aquí tenemos un esquema de el plexo lumbar formado por L1, L2, L3, L4 y L5. L1 da las dos ramas primeras, la abdomen genital mayor y abdomen genital menor. L2 da la femorocutánea y la genitocrural. Y L3, L4 y L5 se unen y dan dos ramas, la obturatriz y la rama femoral o crural, que es la que va a bajar al muslo por debajo del arco crural. También la femorocutánea también pasa al muslo para inervar la parte lateral del muslo, al tensor de la fascia lata principalmente, y ese pasa por la parte por fuera, en la parte externa y por debajo del arco crural, por fuera del músculo psoas. Recordemos que por debajo del arco crural pasan el nervio femorocutáneo, el músculo psoas ilíaco, el nervio crural, la arteria crural o femoral que se transforma, la arteria crural que va al muslo, y la vena femoral que se transforma en vena ilíaca. Y aparte están los ganglios, el ganglio de Cloquet, ganglios linfáticos que suben y van a juntarse con los linfáticos del abdomen que terminan en la cisterna de Peckett. De la cisterna de Peckett sube el tronco linfático, y del lado derecho la gran vena linfática. El tronco linfático recoge toda la linfa del lado izquierdo del tórax, del miembro superior izquierdo, del lado izquierdo del cuello, del lado izquierdo de la cabeza. Y la gran vena linfática recoge del lado derecho del tórax, del cuello, de la cabeza. Tronco linfático y la gran vena linfática. La gran vena linfática del lado derecho
y el tronco linfático del lado izquierdo. Aquí tenemos las áreas en colores según las ramas. La L1, la L2, la L3, la L4, la L5. Y aquí está la S1 en el bordito este de aquí. En el dedo de meñique está inervado ya por el sacro. Y la parte posterior están aquí las raíces S1, S2, S3, S4. Y finalmente aquí en el periné se encuentra el plexo coxígeo. A ver, Illich, lee el plexo coxígeo. Illich Vladimir. Plexo coxígeo. Formamos las raíces S4, S5 y los nervios coxígeos. Inervan los músculos coxígeos, el elevador del ano y la articulación sacrocoxígea y la piel entre la punta del coxis y el ano. A ver, sigue leyendo. Los músculos de los pies. La inervación de los diferentes grupos musculares está dada como sigue. Aductor del dedo gordo y flexor corto de los dedos por el nervio plantar medial. El aductor del quinto dedo y el cuadrado plantar. Por el plantar lateral, los lumbricales, las ramas lumbricales lateral y medial, ramas de los plantares lateral y medial, el flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo por las ramas plantares lateral y medial. Igualmente, los interocios plantares y los interocios dorsales por las ramas plantares lateral y medial. El extensor propio del dedo gordo y el extensor de los dedos por la rama peronea común. Es todo. Nos vemos a la 1. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que no hayan entendido? Esto hay que repasarlo varias veces porque son muchos nombres. Hay que repasarlo varias veces. Doctor, disculpe, es que yo me confundí cuando estaba explicando sobre la parte de la arteria femoral cuando pasa a poplitea. Después que seguía. Bueno, te voy a explicar eso. Voy a ver, espérame. Voy a buscar una imagen para que es más fácil entenderlo con imágenes.
Mira, este músculo aductor mayor, aductor magnus, arriba se inserta aquí en el isquion y abajo se insertan por 3 partes, 3 tendones, dejando unos huequitos. Este huequito inferior es la entrada a la parte de la parte posterior de la rodilla, que es el hueco popliteo. Aquí se llama un canal que se llama el canal de Hunter. La arteria que viene aquí por encima del hueso, por aquí, por delante, se convierte en posterior, se mete el canal de Hunter y llega al hueco popliteo. Cambia de nombre, al pasar de aquí arriba se llama femoral o crural y al pasar de aquí para abajo se llama poplitea. Ya ahí en el hueco popliteo se divide en 2 arterias, que es la tibial anterior, digo, la tibial profunda y tibial anterior. Estas son las 2 inserciones, te digo, de las 3 inserciones que tiene el abductor mayor. Se inserta por 3 tendones en el agujero que forma el segundo y el tercer tendón, se llama canal de Hunter. Y aquí es donde la arteria frecuentemente se obstruye. Posiblemente el músculo la atrapa y la aprieta y no deja pasar bien la sangre, lo cual es frecuente en los diabéticos que tengan una necrosis en las piernas y que tengan que amputárselas justamente porque la arteria se tapa a nivel del canal de Hunter. En el canal de Hunter, la arteria femoral cambia de nombre, lo atraviesa y se convierte en arteria poplitea. Eso es lo que no entendías. Sí, doctor, gracias. ¿Lo entendiste bien? Sí. Bueno, entonces nos vemos a las 11, jóvenes. Ok, doctor. Gracias. Gracias, doctor.